Hola a todos. Como ya lo he mencionado varias veces, en el canal empezaremos a trabajar circuitos impresos que contengan SMD. Ya hablaré de ello en el video de agradecimientos por los 100.000 suscriptores. Sin embargo, una herramienta indispensable para trabajar dicha tecnología es una estación de soldadura, y hoy vengo a analizar una estación muy económica, que consta de pistola de aire caliente, cautín, control de temperatura en ambos casos, flujo de aire, visualización de temperatura, en general todo lo que tiene que tener una estación de soldadura cara. ¿Dará la talla? Pues vamos a averiguarlo. En la descripción del video está el enlace de compra de la empresa de donde me la obsequiaron, links de categorías de productos en promoción y un código de descuento que pueden aplicar sobre cualquier producto de la categoría Electrical Tools. Lo primero que me encontré es una caja muy genérica de embalaje, por lo que no vale la pena centrarnos en ella. Empezar por las partes que la componen. Primero encontramos la estación como tal, que en breve veremos en detalle, y veremos a primera vista que tiene conectada permanentemente la pistola de aire caliente, la cual es de material plástico, con el ventilador en la parte inferior de la misma, y veremos que tiene una boquilla ya insertada previamente por mí. Sin embargo, tenemos dos más de cambio, con diferente diámetro de expulsión de aire para hacer diferentes trabajos. En el lateral izquierdo podemos ver el soporte de la pistola, que por medio de dos tornillos podemos poner tanto en la parte izquierda como derecha de la estación de soldadura, aunque prefiero en la parte izquierda puesto que el cable de la misma está hacia ese extremo. Luego tenemos el cautín como tal, que a diferencia de la pistola de aire tiene un conector para poder insertar y retirar de la estación, y además solo tiene una punta, lo que no me gustó mucho. Por cierto, cabe destacar que las piezas están de color dorado, puesto que tuve que usarlo para hacer las pruebas y dar veredictos, obviamente no vienen de fábrica con ese color. Como no podía ser de otra forma, tenemos una base para soportar el cautín, lo suficientemente robusta, con una pequeña esponja para limpiar la punta, aunque personalmente casi nunca suelo usarla, uso otros métodos y materiales de limpieza para la misma. Luego debía llegar un manual de instrucciones que en mi caso no llegó, lo cual fue bastante extraño porque en la página de venta del producto dice que viene incluido y no hay algún enlace para descargarlo, así que tuve que ir a ciegas para aprender a usarla. Aparte de eso, tenemos un cable con conector IS320, ampliamente usado en, por ejemplo, monitores y fuentes ATX para PC. Sin embargo, el extremo que va a la red doméstica es del estándar australiano y argentino. Sin embargo, dije, puedo cambiarlo por uno del estándar americano y ajusto el selector de voltaje en la parte trasera de la estación. Revisemos la parte trasera de la misma. Genial, solo funciona con 220 voltios AC, cosa que no me agradó para nada, y la empresa no tiene modelos para 120 voltios AC. Lo ideal sería tener un selector de voltaje según el país, como casi cualquier fuente ATX, pero no lo trae. Por suerte, donde vivo tengo red trifásica, y lo que hice fue tomar dos fases de dicha red, y como es conexión en estrella, entre dos fases tengo 220 voltios AC. Dichas fases las conecté a un tomacorriente americano de los que usamos en mi país, Colombia, y cambiando el cable por uno de los que esté diseñado para dicho tomacorriente, podemos ver con el multímetro que la conexión funciona, tenemos 220 voltios aproximadamente. Sin embargo, esto se irá sin discusión para el marco de desventajas al final del video. Bueno, en fin, siguiendo con la review, en la estación, que por cierto es de metal que parece ser bastante sólido, tenemos dos zonas, una para la pistola de aire y otra para el cautín, con su respectivo display en cada lado para visualizar la temperatura ajustada. En ambas partes tenemos pulsadores rojos para ajustar la temperatura, una perilla para poder ajustar el flujo de aire de la pistola que va entre 1 y 8 y dos interruptores rocker para encender o apagar por separado el cautín o la pistola. Primero vamos a probar la pistola de aire y para ello mediré la temperatura que emana la misma para comprobar con el display de la estación. Al encender la pistola veremos que aparece una temperatura de 100 grados Celsius y luego 3 guiones. La temperatura que apareció es la que está ajustada por defecto y los 3 guiones significan que está en reposo la pistola. Cuando retiramos la pistola de la base sale del reposo y empieza a calentar hasta llegar a esa temperatura. Veremos que hay un punto palpitante mientras calienta, esto nos indica que está calentando y desaparece cuando llega a la temperatura ajustada. Ahora acerco la boquilla a la sonda de temperatura del multímetro y espero hasta que alcance la temperatura ajustada, que como podemos observar parece estar bien calibrada. Tenemos una temperatura un poco variable, pero no sé de qué forma, con cuánto flujo de aire y a qué distancia hacer este tipo de mediciones. Una vez terminamos, la ponemos en la base y entra nuevamente en modo de reposo, apagando el ventilador de la pistola. Ahora vamos a ir al máximo de la temperatura admitida, que son 480 grados Celsius, y mientras llego a esa temperatura podemos ver cuánto tarda en llegar hasta ese número el ajuste de la temperatura, lo cual a mi gusto tarda más de lo que debería. En pantalla tenemos un cronómetro que agregué para ir contando el tiempo.
Dicho esto, retiramos de la base, empieza a calentar y más rápidamente llegamos a la temperatura ajustada anteriormente. Procedo entonces a revisar con el multímetro a qué temperatura estamos, aunque no quise medir por mucho tiempo, tanta temperatura no es buena para la sonda de medición. Después de estar un rato midiendo, llegamos hasta los 480 grados Celsius y como veremos parece estar todo en orden. Procedo a poner la pistola nuevamente en la base y pasa algo a tener muy en cuenta. La pistola no se apaga, queda encendida mientras la temperatura decrece. Pongo un cronómetro para ver cuánto dura hasta apagarse y mientras llega hasta allí explico por qué ocurre esto. La temperatura a la que debe estar la pistola para entrar en reposo es de 100 grados Celsius, es por ello que antes entraba automáticamente en ese modo, porque ya estaba a esa temperatura, pero en este caso no, debe enfriarse hasta llegar a la misma, y luego sí se apagará. Pero ojo, la pistola sigue emanando aire caliente, es por ello que hay que tener en cuenta hacia dónde apunta la boquilla cuando está en la base, para evitar quemar cosas hasta que llegue a 100 grados Celsius y se apague. Ahora vamos a probar a desoldar un circuito integrado. Ajusto la pistola a 400 grados Celsius y el flujo de aire al 75%. No entraré en detalles sobre cómo desoldar, puesto que haré varios videos sobre cómo soldar y desoldar componentes SMD pronto. Sin embargo, resumiendo, aplicaré flux con un lápiz de flux sobre todos los terminales y luego voy a pasar sobre todos los pines del circuito integrado la boquilla de la pistola de aire y luego cuando los pines ya estén desprendidos utilizaré alguna pieza para mover el circuito integrado fuera de su posición para retirarlo del circuito impreso. Como veremos, no tuvimos ningún problema al hacerlo, aunque no me sentí muy cómodo desoldando a esa temperatura con condensadores electrolíticos tan cerca. Como último aspecto, algo útil que puede ofrecernos una pistola de aire es que podemos ceñir termorretráctil a la temperatura que estipula el fabricante, que en este caso es 125 grados Celsius. Como veremos, se cierra muy bien, sin dañarlo, como sí puede ocurrir con un mechero o encendedor. Puedo concluir que la pistola de aire tiene todo lo necesario para trabajar con ella, es una muy buena opción para empezar con el mundo del SMD. Ahora vamos con el cautín. Conecto y ajusto el mismo a la estación y veremos que está ajustado a 300 grados Celsius. El cautín, a diferencia de la pistola de aire, tiene una temperatura mínima y máxima de 125 grados Celsius y 480 grados Celsius respectivamente. Una vez alcanzamos la temperatura ajustada, haré la misma prueba que hice anteriormente, medir la temperatura de la punta para confrontarla con la ajustada. Sin embargo, la temperatura no es la misma que la ajustada, por más que intenté medir con firmeza sobre la punta. Ahora vamos con la prueba que más me interesa. Una estación de soldadura con cautín se diferencia de un cautín común en un aspecto muy importante, la realimentación. Cuando ajustamos una temperatura, la estación sensa constantemente la temperatura en la punta y una vez se alcanza, la mantiene estable. Un cautín común no lo hace, sin embargo, en ambos casos pasa algo. Cuando ponemos la punta sobre un componente, un disipador, una máscara de ground, etc., por la ley de enfriamiento de Newton, sabemos que el calor de la punta se transfiere al otro elemento, y mientras más grande sea, más rápido lo hará.
Un cautín común bajará su temperatura y tendremos que esperar hasta que todo el cuerpo se caliente para que la punta se caliente lo suficiente como para fundir el estaño y que la soldadura pueda ser efectuada. Sin embargo, una estación de soldadura se da cuenta que la temperatura está bajando por medio de la realimentación y sube rápidamente el voltaje que llega al cautín, para así subir la temperatura y equilibrarla, logrando así siempre la temperatura adecuada para fundir el estaño y soldar apropiadamente. Para probar esto, ajusto a 300 grados Celsius el cautín y voy a soldar una resistencia sobre un circuito impreso de un proyecto que veremos más adelante en el canal. La patilla izquierda está unida a una pista muy fina, por lo que la soldadura debería ser hecha con facilidad, mientras que la patilla derecha está unida a la máscara de ground y absorberá la temperatura de la punta rápidamente. Si la estación es de buena calidad, debería hacer ambas soldaduras sin mayor problema. Primero vamos a soldar sobre la patilla izquierda. Como veremos, la soldadura se hace con un poco de dificultad y eso no me gusta para nada. Como ya me temía, la soldadura de la derecha no la podría hacer ni de chiste. Tuve que calentar bastante la zona y aún así no logré una buena soldadura en ambos casos. ¿Quedó soldada? Sí, pero no como debería, por lo que en ese aspecto no quedé para nada satisfecho. Subí a 350 grados Celsius el cautín e intenté resoldar desde la parte superior. Como veremos, es más sencillo hacer la soldadura, sí, y quedaron de mejor calidad, brillantes y sin demasiados excesos. Sin embargo, seguimos viendo una dificultad inminente para soldar. Así pues, vamos con las ventajas y desventajas de la misma. Como ventajas tenemos tamaño, puesto que es bastante compacta para lo que tiene, no tendremos problemas para incluirla en nuestro banco de trabajo. También el material de fabricación, puesto que es de metal y parece ser robusta y sólida. Luego está el modo de reposo automático, que es bastante útil para cuando olvidemos apagar la pistola, y así evitar accidentes y prolongar la vida útil de la resistencia de la misma. Por último, el diseño no es malo, a mi parecer es bonito y no hay ninguna dificultad para leer e interpretar la información que nos da la misma. Ahora vamos con las desventajas. Primera y obvia, el voltaje de trabajo. Mínimo debería tener un selector de voltaje para trabajar a diferentes voltajes, pero no es así. También el sistema de sujeción de las boquillas es algo pobre porque es relativamente fácil de insertar pero bastante difícil de retirar. Luego el tema de que, aparte de que no venía manual de instrucciones, no tenía puntas para el cautín intercambiables para realizar diferentes trabajos de soldadura. Por último, el problema de la temperatura del cautín. Para mí esa opción del cautín es peso muerto en ese producto. El precio no sé en qué apartado ponerlo, porque si todo funcionara correctamente sería una ventaja, pero no es así, por lo que lo dejo a criterios de cada uno. Por último, si realmente queremos un producto barato y útil, les recomiendo la serie H858D, que solo incluye la pistola de aire. El precio realmente amerita la compra. Aparte, el grandioso Dave Jones de EEB Blog hizo una review de esta estación en 2011, algo antigua pero útil. Se las dejaré en las tarjetas para que la revisen si así lo desean. Eso sí, la empresa que fabrica esa pistola de aire que analizó él es Aten y la que analicé es Huayu, pero en cuanto la vean sabrán que es la misma prácticamente. De hecho, internamente es muy similar a la que analicé, así que allí podrían ver que tiene dentro la que yo tengo. Y bien, esto es todo. Si quieren ver que pase por mis manos algún otro producto para analizarlo, déjalo en los comentarios y veré si puedo conseguirlo para hacerlo. Nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima, chaito. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido que viste, puedes darle manito arriba al video y suscribirte al canal. Pero antes de irme, aquí te dejo dos otros videos que podrían interesarte. Y si aprecias mi trabajo y mi conocimiento, en la descripción de este video te dejo mi cuenta de PayPal para que así puedas hacer alguna donación para continuar con esta labor educativa.